Una anciana independiente acepta vivir con su hijo, creyendo que encontrará cuidado y paz al final de su vida. Pero gestos sutiles transforman la comodidad en dolor, y el silencio se vuelve el precio de la convivencia. Hasta que, al colapsar físicamente, la verdad oculta bajo la apariencia perfecta finalmente explota. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Pilar sintió el dolor subir por su columna como una lámina caliente cuando intentó levantarse de la silla rígida por tercera vez aquella mañana. Sus dedos temblorosos se aferraron a la mesa del comedor, con los nudillos blancos bajo la piel fina. A los 72 años, nunca se había imaginado que sentarse pudiera convertirse en un tormento diario. La casa de su hijo Alejandro era todo lo que una madre podría desear. Amplia, moderna, con jardines bien cuidados, en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, donde vivían. Cuando él la invitó a dejar el pequeño apartamento donde había pasado los últimos 15 años sola, Pilar sintió que el corazón se le calentaba de gratitud. Alejandro había prosperado tanto en el sector de la tecnología que podía ofrecerle a su madre el descanso que merecía tras décadas cosiendo para sacar adelante a la familia. 6 meses atrás, todo parecía un sueño. Beatriz, su nuera de 38 años, la recibió con abrazos calurosos y una sonrisa que iluminaba su rostro delicado. La mujer era elegante, siempre impecablemente vestida, y trataba a Pilar con una cortesía que rozaba la reverencia. Alejandro observaba estas interacciones con ojos brillantes de orgullo, satisfecho de ver a las dos mujeres más importantes de su vida llevándose tan bien. Al principio, Pilar tenía su sillón favorito posicionado estratégicamente en la sala, desde donde podía observar a Lucía, su nieta de 4 años, jugando en la alfombra mullida. La niña era el rayo de sol de la casa, siempre corriendo por los pasillos con sus muñecas, llenando las habitaciones con risas cristalinas. El cojín ortopédico que Alejandro había comprado especialmente para ella estaba siempre a mano, proporcionando el alivio necesario para su espalda castigada por años de trabajo. Mercedes, la empleada que cuidaba la casa desde hacía 5 años, siempre demostró un afecto genuino por Pilar. Mujer de 50 años, con rasgos marcados por la vida, Mercedes tenía la costumbre de detenerse a conversar durante las tareas domésticas. Conocía cada rincón de aquella casa y percibía cambios que pasaban desapercibidos para los dueños. Las primeras alteraciones fueron sutiles. Pilar se despertó una mañana y descubrió que su sillón había sido movido a un rincón menos privilegiado de la sala, lejos de la ventana, desde mismo donde le gustaba observar el jardín. Beatriz le explicó con una sonrisa de disculpa que estaba reorganizando el ambiente para recibir visitas importantes de Alejandro. La nueva disposición sería temporal, aseguró. El cojín ortopédico desapareció la semana siguiente. Cuando Pilar preguntó por él, Beatriz frunció el ceño como si estuviera intentando recordar algún detalle insignificante. Tal vez Mercedes lo había guardado en algún lugar durante la limpieza. Lo buscaría, seguramente lo encontraría, pero los días pasaron y el cojín nunca reapareció. La silla que sustituyó al sillón era bonita, combinaba perfectamente con la decoración moderna de la sala. También era increíblemente incómoda. El asiento rígido y el respaldo recto hacían que cada intento de Pilar por acomodarse resultara en espasmos dolorosos en la región lumbar. Intentó mencionar la incomodidad, pero sus palabras fueron recibidas con una mirada de comprensión exagerada. «Ay, suegra, imagino lo difícil que debe ser adaptarse a muebles nuevos a nuestra edad», dijo Beatriz, con una voz melodiosa que cargaba una pizca casi imperceptible de condescendencia. «Pero el fisioterapeuta siempre dice que la postura erguida es mejor para la columna, ¿verdad? Estoy segura de que en pocos días se acostumbrará». Alejandro llegaba del despacho siempre tarde, cansado de las largas jornadas dedicadas a expandir su empresa de desarrollo de software. Cuando estaba en casa, todo parecía volver a la normalidad milagrosamente.
El cojín reaparecía en el lugar exacto donde debía estar. Beatriz se volvía aún más atenta, preguntando constantemente por la comodidad de Pilar. La nuera masajeaba los hombros de la suegra, le ofrecía té de hierbas para relajarla, sugería baños tibios para aliviar la tensión. Alejandro observaba estas demostraciones de cuidado con satisfacción creciente. Su esposa estaba siendo incluso más dedicada de lo que él había esperado. Los fines de semana, cuando pasaba más tiempo en casa, llegaba a emocionarse viendo a Beatriz ayudar a su madre a levantarse de la silla, ofreciéndole el brazo como apoyo, preguntándole si necesitaba algo más. Mercedes notó el patrón antes que cualquier otra persona. Observó cómo los objetos de comodidad de doña Pilar desaparecían sistemáticamente durante la semana y reaparecían los fines de semana. Vio cómo la expresión de la jefa joven cambiaba sutilmente cuando estaba sola con su suegra. La máscara de amabilidad daba paso a una mirada fría, calculadora, que Mercedes jamás había presenciado en 5 años trabajando en aquella casa. Una tarde de jueves, Mercedes encontró a Pilar apoyada en la pared del pasillo, respirando con dificultad, con el rostro contraído por el dolor. La anciana se sujetaba la espalda con una mano, haciendo una mueca que intentó disimular al notar la presencia de la empleada. «Doña Pilar, ¿se encuentra bien?». Mercedes se acercó deprisa, extendiendo los brazos para ofrecer apoyo. «Sí, Mercedes, solo una pequeña molestia», murmuró Pilar, pero su voz temblaba ligeramente. «No pude levantarme bien de la silla de la sala. Creo que la fuerza se está escapando de estos huesos viejos». Mercedes miró hacia la sala, donde la silla rígida ocupaba el lugar del antiguo sillón acolchado. Se le encogió el corazón al darse cuenta de que doña Pilar estaba evitando sentarse en cualquier lugar de la casa que no fuera su propia cama. La mujer que un día había sido vigorosa e independiente se estaba convirtiendo en un fantasma por los propios pasillos. Con el paso de los días, la situación se agravó. Pilar comenzó a pasar mañanas enteras de pie, apoyada en los muebles, porque sentarse en la silla se había convertido en una tortura insoportable. Beatriz observaba estos movimientos con una atención disfrazada de desinterés, haciendo siempre comentarios sobre la importancia de mantenerse activa, sobre cómo el movimiento era beneficioso para la circulación. «Sabe, suegra, leí un artículo muy interesante sobre cómo las personas de su edad pueden beneficiarse de muebles más firmes, ayudan a mantener la postura correcta y fortalecen los músculos de la espalda», decía Beatriz mientras hojeaba revistas, sin siquiera mirar a Pilar. A veces lo que parece incómodo al principio termina siendo lo mejor para nuestra salud a largo plazo. Los analgésicos desaparecieron gradualmente. Primero la pomada que Pilar usaba todas las noches antes de dormir, luego las vitaminas que Alejandro había comprado específicamente para fortalecer sus huesos. Cuando ella preguntaba por ellos, siempre recibía explicaciones vagas sobre limpieza, reorganización o sugerencias de que tal vez era hora de consultar a un médico para reevaluar sus necesidades de medicación. Mercedes comenzó a documentar discretamente lo que observaba. Tomó fotos con su móvil del cojín escondido en el armario de la habitación de Beatriz. Fotografió el frasco de pomada guardado junto con los cosméticos de la jefa. Registró momentos en los que Pilar estaba claramente sufriendo, pero intentando ocultarlo. El punto de inflexión llegó una tarde cuando Alejandro decidió volver más temprano del trabajo. Entró en la casa y encontró a su madre de pie, con el cuerpo temblando, apoyada con esfuerzo sobre la mesa del comedor. El rostro pálido, la mirada apagada, el cuerpo endurecido por el dolor. Al ver a su hijo, la anciana se derrumbó. «Duele mucho. No puedo sentarme». El impacto de la frase fue inmediato. Alejandro miró a su alrededor y vio la silla dura, el ambiente sin comodidad. Cuando intentó ayudar, Beatriz se adelantó con el discurso ensayado de que ella exageraba, que era cosa de la edad, pero el comportamiento de su esposa sonó mecánico, fingido, y la inquietud de Alejandro comenzó a crecer. En ese momento,
Mercedes apareció en la sala llevando una bandeja de té. Al ver la escena, Pilar claramente sufriendo, Alejandro confundido y preocupado, Beatriz intentando minimizar la situación, tomó la decisión más valiente de su vida. «Señor Alejandro», dijo ella, dejando la bandeja a un lado, «necesito hablar con usted sobre doña Pilar. Hay cosas sucediendo en esta casa que usted debe saber». Beatriz intentó interrumpir, pero Alejandro levantó la mano pidiendo silencio. «Habla, Mercedes. Su madre no puede sentarse desde hace semanas. Todos los objetos que le daban comodidad fueron retirados siempre que usted no estaba en casa. El cojín, la pomada para el dolor, hasta las vitaminas. Doña Pilar pasa días enteros de pie porque sentarse se convirtió en una tortura». Alejandro miró a Beatriz, que había palidecido visiblemente. «¿Es eso verdad?» «Alejandro, Mercedes está exagerando. Tu madre tiene resistencia a los cambios. Es normal a su edad». «Mercedes», interrumpió Alejandro a su esposa, «muéstrame dónde están las cosas de mi madre». Mercedes guió a Alejandro hasta la habitación principal y abrió el armario. Allí estaba todo: el cojín ortopédico, la pomada caducada hace meses, las vitaminas, incluso un frasco de sedantes, a nombre de Beatriz que Mercedes había visto usar para preparar tés calmantes para Pilar. Alejandro tomó el frasco de sedantes y examinó la etiqueta. «Beatriz, ¿por qué mi madre está tomando tus medicamentos psiquiátricos?» El médico dijo que sería bueno para su ansiedad». «¿Qué médico? ¿Cuándo fue mi madre a un médico?» Beatriz no pudo responder. No había médico, no había prescripción. Solo había un plan cruel y sistemático para hacer que Pilar pareciera senil y problemática, creando una justificación para sacarla de casa. Alejandro miró a su madre, que estaba apoyada en la pared del pasillo, y vio por primera vez en meses una expresión de esperanza en sus ojos. «Mamá, perdóname por no haber visto lo que estaba pasando». «Has vuelto a casa», susurró Pilar. «Sabía que volverías». Aquella noche, Alejandro confrontó a Beatriz definitivamente. Presentó todas las pruebas, todos los testimonios de Mercedes, toda la crueldad sistemática que había sido documentada. Beatriz intentó una última manipulación, usando a Lucía como argumento, pero Alejandro no vaciló. «Tienes una hora para hacer las maletas y salir de esta casa». Pero la guerra no había hecho más que empezar. Beatriz subió las escaleras con pasos pesados, derrotada pero claramente furiosa. Mercedes la siguió, cumpliendo la instrucción de Alejandro de supervisar su salida. Solo en la sala con su madre, Alejandro se sentó al lado de ella en el sofá, colocando cuidadosamente el cojín ortopédico tras su espalda. «Perdóname, mamá», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. «Perdóname por no haber visto lo que estaba pasando, por haber permitido que ella te hiciera esto». Pilar apretó su mano, con toda la fuerza que pudo reunir, con lágrimas recorriendo su rostro. «Has vuelto. Sabía que lo harías. Durante todos estos meses, incluso cuando el dolor era insoportable, sabía que mi hijo no me abandonaría». Alejandro observó el rostro cansado de su madre, viendo allí marcas de sufrimiento que no estaban presentes meses atrás, líneas de expresión más profundas, una mirada que cargaba el peso de quien había enfrentado una crueldad silenciosa y sistemática. «Mamá, ¿cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de que la mujer con la que estaba casado era capaz de torturar a la persona que más amo en el mundo?» «Alejandro, personas como Beatriz son especialistas en la manipulación. Ella construyó una fachada perfecta para ti y mostraba su verdadero rostro solo ante mí. Incluso yo, durante los momentos más difíciles, llegaba a dudar de mí misma». Lucía apareció en lo alto de la escalera, despertada por el ruido de las voces alteradas. La niña de 4 años bajó lentamente, confundida por la tensión que flotaba en la casa. «Papá, ¿por qué mamá está haciendo ruido arriba? ¿Por qué la abuela está llorando?» Alejandro abrió los brazos y Lucía corrió hacia él. «Mamá tiene que irse por un tiempo, mi amor. Ella no estaba siendo amable con la abuela». «¿Pero por qué mamá no quiere a la abuela?
La abuela es buena. La pregunta inocente de la niña caló hondo en el corazón de Alejandro. Incluso Lucía, a sus 4 años, se había dado cuenta de que algo iba mal. Arriba, mientras hacía las maletas bajo la supervisión de Mercedes, Beatriz tomó una última decisión vengativa. Su plan original había fallado, pero aún tenía cartas que jugar. Si no podía tener la familia que quería, se aseguraría de que Alejandro pagara el precio más alto posible por haberla echado. «Mercedes», dijo mientras doblaba la ropa con movimientos bruscos, «¿crees que has ganado, verdad? ¿Crees que has salvado a tu preferida?» Mercedes permaneció en silencio, pero mantuvo los ojos fijos en Beatriz. «No tienes idea de lo que acabas de provocar. Alejandro puede haberme echado hoy, pero esto está lejos de terminar». Beatriz tomó el teléfono y marcó un número. «Hola, ¿Servicios de Protección de Menores? Necesito hacer una denuncia urgente sobre una niña en situación de riesgo». Mercedes sintió que se le helaba la sangre al escuchar las primeras palabras de la llamada. La llamada fue a los servicios sociales de la región de Madrid. Con voz temblorosa y lágrimas muy bien ensayadas, relató una historia cuidadosamente construida. Su marido se había vuelto violento e inestable tras descubrir que ella cuestionaba los métodos inadecuados de cuidado hacia su suegra anciana. Alegó que Alejandro la agredió físicamente cuando intentó proteger a su madre de un exceso de medicamentos y que ahora temía por la seguridad de su hija de 4 años. «Mi marido está completamente fuera de sí», sollozó por teléfono. «Ha elegido los delirios de una mujer senil en lugar de la seguridad de su propia familia. Me veo obligada a dejar la casa esta misma noche por miedo a que me lastime delante de nuestra hija». Mercedes asistió a la actuación de Beatriz con una mezcla de horror y admiración por la habilidad manipuladora de la mujer. Cada palabra estaba calculada para crear la imagen de una esposa dedicada siendo castigada por intentar hacer lo correcto. Beatriz también llamó a 3 vecinos influyentes del barrio de Salamanca, contando versiones ligeramente diferentes de la misma historia. A la vecina de la esquina le dijo que Alejandro había descubierto que ella cuestionaba los gastos excesivos en medicinas para la suegra y se puso violento. Al vecino de al lado le alegó que ella había sugerido cuidados profesionales para la anciana y Alejandro la atacó físicamente. A la tercera vecina le contó que sorprendió a Alejandro obligando a su madre a tomar medicinas en exceso y fue agredida cuando intentó intervenir. Cada versión mantenía la esencia. Alejandro violento, ella víctima, Lucía en peligro. 2 horas después de la salida de Beatriz, cuando Alejandro finalmente logró ayudar a Pilar a subir a su habitación y estaba intentando procesar emocionalmente todo lo que había descubierto, sonó el timbre. Mercedes abrió la puerta y encontró a 2 trabajadores sociales, un oficial de protección de menores y, para su sorpresa, 2 policías nacionales. «Buenas noches. Necesitamos hablar con el señor Alejandro Santos. Hemos recibido una denuncia grave que involucra a una menor de edad en esta residencia». Alejandro bajó las escaleras aún vistiendo la ropa arrugada del viaje, con el pelo desordenado y una expresión de agotamiento total. Cuando vio a los representantes oficiales en la puerta, comprendió de inmediato lo que había sucedido. «Beatriz», murmuró, más para sí mismo que para los visitantes. «Señor Santos, soy la trabajadora social Elena. Hemos recibido una denuncia de que hay una situación de riesgo en esta casa que involucra a su hija Lucía y a su madre anciana». Alejandro los invitó a pasar intentando mantener la calma a pesar de la rabia que le quemaba en el pecho. La trabajadora social explicó que Beatriz había alegado violencia doméstica, negligencia contra la anciana y riesgo para Lucía. Mercedes, que se había mantenido cerca, no pudo contenerse. «Eso es mentira. La situación es exactamente al revés. Quien maltrataba a doña Pilar era su esposa». Alejandro mostró los objetos que habían sido escondidos de su madre, explicó lo del medicamento no prescrito, y Mercedes corroboró cada detalle. Cuando visitaron a Pilar, la encontraron semiconsciente pero capaz de responder preguntas sencillas, aún bajo el
efecto de los sedantes que Beatriz le había suministrado. Tras una inspección completa, los representantes tomaron medidas temporales. Lucía podría permanecer con Alejandro bajo supervisión, con visitas semanales, y Pilar tendría que ser examinada por un médico independiente en un plazo de 48 horas. «Señor Santos», añadió la trabajadora social antes de irse, «debo advertirle que las múltiples denuncias crean una situación preocupante. Si se informan más incidentes, o si el examen médico de su madre revela algo inconsistente con su versión de los hechos, serán necesarias medidas más drásticas». Alejandro comprendió la amenaza implícita. Beatriz había construido una red de testigos falsos que podrían activarse en cualquier momento para corroborar nuevas alegaciones contra él. Aquella noche, Alejandro apenas pudo dormir. Subió varias veces a comprobar cómo estaban Pilar y Lucía, sintiendo el peso de la responsabilidad de proteger a ambas mientras enfrentaba acusaciones que podrían destruir su vida. Pilar estaba mejorando gradualmente. Los efectos del sedativo disminuían lentamente, pero seguía frágil y afectada emocionalmente. «Hijo», murmuró Pilar cuando él entró en su habitación por tercera vez, «he escuchado las conversaciones de abajo. Ella está intentando que parezca que tú eres el culpable, ¿verdad?» «Sí, mamá. Pero no te preocupes. Por eso ahora, concéntrate en recuperarte. Alejandro, si mi presencia te está causando problemas a ti y a Lucía...» «Mamá», interrumpió Alejandro con firmeza, «tú eres mi familia. Lucía es mi hija, y no voy a permitir que Beatriz destruya nuestra familia con mentiras y manipulación». Al día siguiente, Alejandro llamó al mejor abogado de familia que conocía, el licenciado Garrido, y llevó a Pilar al geriatra. El examen reveló exactamente lo que esperaba. Pilar había sido medicada con sedantes sin receta. Presentaba signos físicos de estrés prolongado, pero no tenía ningún problema cognitivo. «Doctor», preguntó Alejandro, «¿mi madre presenta algún signo de demencia?» «Absolutamente no. Su madre está mentalmente lúcida y orientada. Lo que presenta son síntomas físicos de dolor crónico y estrés emocional. Con el cuidado adecuado, puede tener una calidad de vida muy buena». 3 días después, Alejandro recibió una llamada de su abogado que confirmó sus peores temores. «Alejandro, Beatriz ha contratado a un abogado agresivo y te está demandando por violencia doméstica. Pide la custodia completa de Lucía y alega que eres mentalmente inestable. Además, está intentando conseguir una orden de alejamiento». Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Hay algo más, Alejandro. Alega que obligaste a tu madre a mentir sobre los malos tratos para incriminarla». Fue entonces cuando Pilar, que había permanecido en silencio escuchando la conversación, se manifestó con una determinación que no mostraba desde hacía meses. «Alejandro», dijo con voz firme, «necesito contarte algo que descubrí ayer mientras organizaba mis documentos». Pilar le mostró a Alejandro una caja con todos sus informes médicos de los últimos 2 años. Dentro había un informe médico fechado hace 3 meses, exactamente cuando Beatriz había empezado a reorganizar la casa. «Un geriatra al que no he visto en mi vida», explicó Pilar, «supuestamente me examinó y diagnosticó deterioro cognitivo progresivo con tendencias agresivas. Y mira la firma en la autorización». Alejandro examinó el papel. La firma era una imitación muy convincente de la suya. «Falsificó mi firma. Pagó a un médico para crear un diagnóstico falso sin haberte examinado nunca». Pilar también mostró fotografías suyas en momentos de aparente confusión, todas tomadas durante los días en que estaba bajo el efecto de los sedantes. «Alejandro, esa mujer no planeó esto en unas semanas. Ha estado orquestando esta situación durante meses, tal vez incluso antes de invitarme a vivir aquí». La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago, pero también le dio las armas necesarias para defenderse legalmente. Con todas las pruebas reunidas, el informe falsificado, las fotografías manipuladas, el testimonio de Mercedes y el examen médico real, se prepararon para enfrentarse a Beatriz en el tribunal.
La audiencia de custodia se fijó para el viernes siguiente. Alejandro estaba visiblemente nervioso, sabiendo que Beatriz era una manipuladora hábil que podría convencer a un juez de cualquier cosa. En el tribunal, Beatriz presentó su versión con una actuación digna de una actriz profesional. Estaba impecablemente vestida, transmitiendo simultáneamente vulnerabilidad y dignidad. Sus lágrimas parecían genuinas cuando describió la pesadilla de descubrir que su marido estaba abusando de su propia madre. Fue entonces cuando Pilar pidió hablar. El juez, impresionado por su postura erguida y mirada firme, permitió que se manifestara. Pilar se levantó y con voz clara y decidida comenzó a desmontar sistemáticamente cada mentira que Beatriz había contado. Presentó el informe médico falsificado, las fotografías manipuladas y ofreció detalles tan específicos y consistentes que era imposible cuestionar su lucidez mental. «Señoría», concluyó ella, «una mujer que ha sido víctima de violencia no planea meticulosamente la destrucción de su supuesto agresor durante meses. Una mujer que ha sido víctima no falsifica documentos médicos ni droga a una anciana para crear pruebas de demencia». El silencio en la sala fue absoluto. Beatriz había palidecido visiblemente, dándose cuenta de que había subestimado gravemente a su adversaria. El juez estudió todos los documentos, hizo varias preguntas técnicas y finalmente tomó su decisión. «Basándome en las pruebas presentadas, especialmente los documentos médicos cuestionables y el testimonio articulado de doña Pilar, no veo justificación para retirar a la menor Lucía de la custodia paterna». Alejandro sintió que las piernas le temblaban de alivio, pero cuando salían del tribunal, Beatriz se acercó a él con una sonrisa fría. «¿Crees que has ganado, Alejandro? Esto no ha terminado. Lucía es mi hija tanto como tuya, y hay otras formas de asegurar que tenga a una madre presente en su vida». 3 semanas después, cuando Alejandro empezaba a creer que finalmente tendrían paz, Beatriz ejecutó su siguiente movimiento. Apareció en el colegio de Lucía durante la hora del recreo, alegando que necesitaba recoger a su hija para una consulta médica de emergencia. Presentó documentos falsificados y logró llevarse a Lucía. Cuando Mercedes llegó a recogerla a la hora habitual, descubrió que la niña se había ido hacía 2 horas. Mercedes llamó de inmediato a Alejandro, quien salió corriendo de una reunión importante. Alejandro intentó llamar a Beatriz, pero el teléfono saltaba directamente al buzón de voz. La policía explicó que técnicamente no se trataba de un secuestro. Beatriz era la madre legal y no había una orden judicial que le impidiera recoger a su hija del colegio. El teléfono de Alejandro sonó a las 8 de la tarde. Era Beatriz. «Lucía está bien, por si te lo preguntabas». «Beatriz, ¿dónde estáis? Trae a mi hija a casa ahora, mismo. Nuestra hija está exactamente donde debería estar con su madre. Estamos en un lugar seguro, lejos de influencias tóxicas». La voz de Beatriz estaba extrañamente calmada. «Tienes 48 horas para tomar una decisión, Alejandro». «¿Qué decisión?» «O sacas a esa mujer de nuestra casa y volvemos a ser una familia, o Lucía y yo empezamos una nueva vida en otro lugar. No puedes llevarte a mi hija». «Puedo, y lo haré, si es necesario. Lucía no crecerá con una abuela desequilibrada influenciando su formación». Aquella noche, Alejandro no pudo dormir. Pilar también permaneció despierta, consumida por la culpa de haberse convertido en el centro de una guerra que estaba destruyendo a la familia de su hijo. «Alejandro», dijo ella cuando él bajó a la cocina por tercera vez durante la madrugada, «tal vez debería firmar el papel que ella quería. Si mi presencia te está costando a Lucía, mamá, si cedemos al chantaje de Beatriz ahora, nunca parará. Si demuestro que puedo ser manipulado a través de amenazas contra Lucía, usará a nuestra hija como rehén el resto de su vida». Fue entonces cuando Pilar recordó algo crucial. «Alejandro, cuando Beatriz vino aquí a intentar convencerme de firmar aquel documento de ingreso voluntario, algo me dijo que necesitaría pruebas. Encendí la grabadora y la dejé escondida bajo el cojín. Con manos temblorosas, Alejandro tomó la grabadora y pulsó el play. La voz de Beatriz resonó en la habitación, clara y fría,
durante casi una hora, documentando cada amenaza, cada manipulación, cada admisión de que planeaba usar a Lucía como palanca para controlar a Alejandro. «Mamá», dijo Alejandro, sintiendo esperanza por primera vez en días, «esto puede ser exactamente lo que necesitamos». Pero cuando tomó el teléfono para llamar a su abogado, recibió un mensaje de texto de Beatriz que le heló la sangre. «Decisión tomada, Alejandro. Mañana temprano Lucía y yo empezamos nuestra nueva vida». El mensaje de Beatriz llegó a las 11 de la noche, pero Alejandro no dudó ni un segundo. Sus manos temblaban mientras llamaba simultáneamente a su abogado, a la policía y a investigadores privados. La grabación de Pilar sería crucial. En ella, Beatriz amenazaba claramente con usar a Lucía como instrumento de chantaje, proporcionando la prueba legal necesaria para una orden de búsqueda y captura inmediata. «Licenciado Garrido», habló Alejandro por teléfono con su abogado a las 11:30 de la noche. «Se ha llevado a mi hija. Tengo la grabación que hizo mi madre, donde Beatriz admite que está usando a Lucía como palanca contra mí. Alejandro, trabajaremos toda la noche para conseguir la documentación legal. Esa grabación lo cambia todo. Ahora tenemos pruebas de que Lucía está siendo usada como instrumento de chantaje, lo que constituye un secuestro, aunque Beatriz sea la madre». Mercedes no pudo dormir. Permaneció en la sala, sosteniendo una foto de Lucía, sintiéndose parcialmente responsable de la situación. Si no hubiera confrontado a Beatriz aquel primer día, si hubiera encontrado una forma más sutil de proteger a Puno Aetzian, «Pilar». «Mercedes». Pilar bajó las escaleras apoyada en su bastón, aún frágil pero decidida. «Esto no es culpa tuya. Doña Pilar, si no hubieras hablado, probablemente yo estaría interna en una clínica ahora. Lucía crecería pensando que su abuela estaba loca, y Beatriz habría conseguido lo que quería». Pilar se sentó al lado de Mercedes. «Salvaste a nuestra familia. Ahora tenemos que salvar a Lucía». El abogado trabajó toda la madrugada, movilizando contactos en la judicatura, en la policía y en los aeropuertos de todo el país. La grabación donde Beatriz admitía estar usando a Lucía como palanca, combinada con los documentos médicos falsificados y el patrón de manipulación documentado, creó un caso sólido de secuestro de menores y obstrucción a la justicia. A las 4 de la mañana, Alejandro recibió una llamada que hizo que su corazón se disparara. «Señor Santos», habla el comisario Morales, «tenemos una posible ubicación de su exesposa. Las cámaras de seguridad la han captado en el aeropuerto de Barajas con una niña que coincide con la descripción de su hija. Estaban intentando embarcar en un vuelo hacia Sevilla». «¿Estaban? ¿Quiere decir que ya han embarcado?» «No, señor. El vuelo se ha retrasado debido a problemas técnicos. Nuestro equipo está de camino al aeropuerto en este mismo momento». A las 5 de la mañana, cuando Beatriz intentaba embarcar en un vuelo hacia Sevilla con Lucía, fue interceptada por la policía en el aeropuerto. La operación se coordinó minuciosamente. Agentes de Paisano rodearon discretamente la zona de embarque para evitar que Beatriz se diera cuenta e intentara huir con la niña. Alejandro llegó al aeropuerto junto con el equipo policial. Cuando vio a Lucía sentada en el regazo de Beatriz, en la sala de embarque, llorando bajito y claramente confundida, sintió una mezcla de alivio y rabia que casi le hace desmayarse. «¿Lucía Santos?» Un agente se acercó a Beatriz con autoridad, pero hablando bajo para no asustar a la niña. «Sí, es mi hija. ¿Por qué me abordan?» Beatriz intentó mantener la compostura, pero Alejandro podía ver el pánico creciendo en sus ojos. «Señora, necesitamos que nos acompañe. Hay una orden judicial para la restitución inmediata de la menor al cuidado paterno». Fue entonces cuando Lucía vio a Alejandro acercándose. La niña gritó «¡Papá!» y prácticamente saltó del regazo de Beatriz, corriendo hacia los brazos de su padre con una velocidad que sorprendió incluso a los agentes. «Papá, mamá dijo que ya no querías ver a Lucía. Dijo que nos íbamos a vivir lejos porque querías más a la abuela», lloró ella, aferrándose a Alejandro como si temiera que fuera a desaparecer. «Eso no es verdad, mi amor.
Papá siempre querrá a Lucía cerca de él, susurró Alejandro, sintiendo las lágrimas correr por su rostro mientras abrazaba a la hija que pensó haber perdido para siempre. Mamá dijo una mentira muy fea. Papá nunca dejará que te vayas. Beatriz fue detenida por intento de sustracción de menor, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia. Durante el interrogatorio, al verse confrontada con las pruebas irrefutables, su fachada finalmente se derrumbó por completo. «Vosotros no entendéis nada», gritó a los investigadores, perdiendo completamente la compostura elegante que siempre había mantenido. «Esa vieja estaba destruyendo mi matrimonio. Alejandro siempre la ponía a ella primero. Yo solo quería una familia normal donde la esposa fuera respetada». «Señora», respondió fríamente el comisario, «usted drogó a una anciana, falsificó documentos médicos, usó a una niña como instrumento de chantaje e intentó huir. Eso no es el comportamiento de alguien que quiere una familia normal. Ella manipuló a mi marido contra mí. Hizo que eligiera entre su madre senil y su esposa. La grabación que tenemos en nuestro poder muestra claramente que usted planeó sistemáticamente destruir la vida de su suegra, incluyendo el intento de internarla basándose en documentos falsificados. La confesión completa fue grabada y se convirtió en la pieza final del proceso que resultó en su condena. Beatriz perdió definitivamente los derechos de custodia de Lucía, recibiendo solo el derecho a visitas supervisadas una vez al mes. Derecho que nunca ejerció. Durante el viaje de vuelta a casa, Lucía permaneció pegada a Alejandro, como si aún no pudiera creer que estaba a salvo. «Papá, ¿la abuela está bien?» Mamá dijo que la abuela estaba muy enferma y que ya no quería a Lucía. «La abuela está estupenda, mi amor, y quiere muchísimo a Lucía. Mamá inventó muchas mentiras para intentar separarnos. Pero ahora Lucía está segura y nunca más dejaremos que nadie intente dividir a nuestra familia». En los meses siguientes comenzó la verdadera curación de Pilar. No solo física, sino emocional. Por primera vez en casi un año, podía sentarse cómodamente, tomar sus medicinas sin miedo y, sobre todo, sentirse genuinamente querida y respetada en su propia casa. Alejandro tomó decisiones importantes que transformarían la dinámica familiar. Redujo drásticamente su carga de trabajo, delegando más responsabilidades en un equipo de confianza en su empresa. Ascendió a Mercedes a una posición de gestora del hogar con el sueldo duplicado y beneficios completos, reconociendo oficialmente su importancia en la familia. También contrató a una asistente de salud especializada en cuidados geriátricos para ayudar a Pilar cuando fuera necesario, respetando siempre su autonomía y dignidad. «Mamá», dijo él una tarde de domingo, mientras observaba a Pilar jugando a las muñecas con Lucía en el jardín, «perdóname por haber tardado tanto en ver lo que estaba pasando. Si hubiera prestado más atención». «Alejandro», respondió Pilar, con voz firme y clara como en los viejos tiempos, «no tenías cómo saberlo. Personas como Beatriz son especialistas en la manipulación. Construyen fachadas perfectas y muestran su verdadero rostro solo a las víctimas. Lo importante es que, cuando descubriste la verdad, luchaste por mí. Luchaste por nosotros». Lucía necesitó acompañamiento psicológico para procesar el trauma de haber sido usada como instrumento de chantaje por su propia madre. La terapia infantil, combinada con mucho amor y paciencia de la familia, la ayudó a comprender que no era culpa suya que la familia se hubiera separado. «Doctora», preguntó Lucía durante una sesión de terapia, «¿por qué mamá dijo cosas malas de la abuela si no eran verdad?» La psicóloga infantil eligió sus palabras con cuidado. «A veces, Lucía, los adultos tienen miedo de compartir el amor de otras personas a las que quieren. Tu mamá tuvo miedo de que papá quisiera mucho a la abuela, y eso hizo que hiciera cosas malas. Pero la abuela nunca hizo daño a nadie. Tienes razón, a veces las personas hacen daño a otras no porque se lo merezcan, sino porque están confundidas o asustadas». Con el tiempo, Lucía desarrolló una comprensión notable de la situación.
A los 5 años ya demostraba una empatía y madurez emocional que impresionaban a los adultos a su alrededor. Su relación con Pilar se profundizó de una forma hermosa. La niña había aprendido que a veces los adultos que amamos necesitan cuidados extra y que eso no los hace menos especiales. «Abuela», dijo Lucía una tarde mientras ayudaba a Pilar a regar las plantas del jardín, «¿tú también fuiste pequeña como yo?» «Sí, mi amor. ¿Y sabes qué he aprendido en todos estos años?» «¿El qué?» «Que la edad nos enseña que lo que realmente importa no son las cosas que tenemos, sino las personas a las que amamos y que nos aman de vuelta, y que la familia verdadera es la que se protege los unos a los otros». Mercedes, que se había convertido en mucho más que una empleada, ahora era parte oficial de la familia, observaba estas interacciones con lágrimas en los ojos. Ella había sido la primera en darse cuenta de lo que pasaba, y su valor al enfrentarse a Beatriz salvó no solo a Pilar, sino a toda la estructura familiar. La casa se transformó por completo. Ya no había tensión en el aire, ni objetos escondidos ni palabras calladas. Pilar recuperó su posición como la matriarca respetada y querida de la familia. Sus historias sobre el pasado, su sabiduría acumulada, volvieron a ser valoradas y celebradas. Alejandro descubrió que su empresa, lejos de sufrir por su ausencia parcial, prosperó aún más. Sus empleados, inspirados por un jefe que ponía a la familia primero, se volvieron más dedicados. Los inversores que había dejado de lado regresaron meses después, impresionados por una empresa liderada por alguien con valores tan sólidos. Durante el proceso legal contra Beatriz, se descubrieron más pruebas de su manipulación. Había consultado 3 clínicas de internamiento diferentes, siempre presentando el informe médico falsificado e historias inventadas sobre el comportamiento problemático de Pilar. Incluso había intentado conseguir un poder notarial falso para poder vender el apartamento donde Pilar vivía antes, alegando que la anciana ya no tenía capacidad para gestionar sus propios bienes. «Alejandro», dijo Pilar cuando supieron toda la extensión de los planes de Beatriz, «esa mujer no quería solo sacarme de tu vida, quería destruirme por completo, financiera, emocional y físicamente. Era un plan para borrarme de la existencia». La revelación de la profundidad de la crueldad de Beatriz, irónicamente, trajo una paz extraña a Alejandro. Finalmente comprendió que nada de lo que hubiera hecho diferente habría cambiado el resultado. Beatriz era una depredadora emocional que había elegido a su familia como blanco. Mercedes se convirtió en una testigo clave en otros casos similares. Su experiencia ayudó a abogados a identificar patrones de abuso psicológico contra ancianos en familias aparentemente armoniosas. Empezó a dar charlas sobre las señales de alerta que los profesionales domésticos deberían observar. «Lo que más me marcó», decía Mercedes, en 1970, esas charlas fue darme cuenta de que doña Pilar empezó a dudar de sí misma. Una mujer que había criado a un hijo sola, trabajado 40 años y superado todas las adversidades de la vida, estaba empezando a creer que realmente era difícil y problemática. Lucía, aun siendo joven, demostraba una sabiduría sorprendente sobre la situación. Una vez, cuando una amiga le preguntó por qué su madre ya no vivía con ellas, respondió: «Mamá no sabía cómo ser amable con la abuela. Papá tuvo que elegir entre personas que se quieren de verdad y personas que solo fingen querer». La respuesta de la niña, repetida a Alejandro por Mercedes, le hizo darse cuenta de que Lucía había comprendido, a su nivel infantil, la esencia de lo ocurrido. No se trataba de elegir entre esposa y madre, sino entre el amor genuino y la manipulación disfrazada de amor. Pilar empezó a escribir sus memorias, no solo sobre el periodo difícil con Beatriz, sino sobre toda su vida. «Quiero que otras personas sepan», explicó a Alejandro, «que la edad no nos hace automáticamente frágiles o indefensas. Quiero que entiendan que a veces la crueldad viene disfrazada de cuidado». El libro de Minonesente, Pilar, titulado La silla rígida, se convirtió en un fenómeno editorial. Empezó a dar conferencias en universidades y grupos de apoyo, siempre acompañada por Lucía,
que se sentía inmensamente orgullosa de su abuela famosa. Alejandro también se transformó. El hombre que antes vivía solo para el trabajo descubrió que su verdadera riqueza estaba en las tardes que pasaba con su madre y su hija, en las conversaciones sobre la vida, en las historias que Pilar contaba sobre el pasado de la familia. «Hijo», le dijo Pilar en una de esas tardes, «Beatriz hizo algo por lo que debo estar agradecida». Alejandro la miró sorprendido. «¿Cómo es eso?» «Me mostró lo fuerte que es nuestra familia cuando está unida. Antes de ella, daba por sentado el amor que me tenéis. Ahora sé que vale la pena luchar por él». La lección más importante que todos aprendieron fue que la familia no es solo por lazos de sangre, sino por la elección consciente de proteger, respetar y cuidar a los demás. Mercedes era la prueba de ello. Sin parentesco alguno, había elegido luchar por la familia Santos con más valor que la propia nuera consanguínea. Lucía creció comprendiendo que algunas personas, aunque sean guapas y educadas como su madre biológica, pueden tener corazones fríos. Pero también aprendió que cuando las personas buenas se unen contra la crueldad, el amor siempre vence. Pilar vivió muchos años más, siempre lúcida, siempre digna, siempre amada. Y cuando llegó su hora, partió en su propia casa, en su propia cama, rodeada de personas que la querían de verdad, exactamente como debía ser. Habían pasado 5 años desde que Beatriz salió definitivamente de sus vidas, y la casa de los Santos se había transformado en un verdadero hogar. Pilar, ahora con 77 años, se mantenía activa y lúcida, con su sillón de vuelta en su lugar de honor en la sala, rodeada del respeto y cariño que siempre mereció. Lucía, a los 9 años, se había convertido en una niña extraordinaria. La experiencia traumática de haber sido usada como instrumento de chantaje por su propia madre, paradójicamente, la había vuelto más compasiva y madura. Comprendía, con la sabiduría precoz que algunos niños desarrollan tras las adversidades, que no todos los adultos son dignos de confianza, pero que eso hacía aún más preciosos a los que realmente aman. «Abuela», dijo Lucía una tarde de sábado mientras ayudaba a Pilar a organizar fotos antiguas, «¿te arrepientes de haber venido a vivir con nosotros?» Pilar miró a su nieta con ternura. «Mi amor, si no hubiera venido, nunca habría descubierto que la familia no es solo estar juntos en los momentos buenos. Es elegir quedarse juntos incluso cuando alguien intenta separarnos». Alejandro, ahora con 50 años, había encontrado el equilibrio perfecto entre el trabajo y la familia. Su empresa seguía prosperando, pero había aprendido que el éxito profesional sin armonía familiar era una victoria vacía. Todos los días llegaba a casa con tiempo suficiente para cenar con su madre y su hija, para escuchar las historias de Pilar y ayudar a Lucía con los deberes escolares. Mercedes permaneció no solo como gestora de la casa, sino como la guardiana silenciosa de la paz familiar. Ahora, con 55 años, observaba con profunda satisfacción cómo su valor en aquellos días oscuros había salvado a toda una familia. Su historia personal también había cambiado. Alejandro la había ayudado a comprar su propia casa y a matricular a su hijo en la universidad. El libro de Pilar seguía impactando vidas en toda España. La silla rígida se había convertido en lectura obligatoria en cursos de geriatría y asistencia social. Pilar recibía cartas semanales de familias que reconocieron situaciones similares en sus propias vidas gracias a su valiente relato. «Doña Pilar», decía una de las cartas, «su historia me ayudó a darme cuenta de que mi suegra no se estaba volviendo difícil con la edad. Estaba siendo sistemáticamente aislada y humillada. Gracias a usted, pude intervenir a tiempo». Esas cartas se convirtieron en el mayor orgullo de Pilar. Descubrir que su dolor se había transformado en protección para otras personas daba un significado profundo a todo lo que había sufrido. Lucía mostraba signos precoces de seguir los pasos de su abuela. A los 9 años, ya demostraba una sensibilidad especial para identificar cuando alguien era tratado injustamente. En el colegio,
Era conocida por proteger a los niños más tímidos del acoso y por incluir siempre a los compañeros que estaban siendo excluidos de los grupos. «Papá», dijo ella una vez, «la profesora dijo que algunos niños son malos por naturaleza, pero yo creo que algunas personas simplemente no han aprendido a ser buenas». «¿Mamá era así?». Alejandro dejó lo que estaba haciendo para prestar total atención a la pregunta de su hija. Era una cuestión que él mismo se había planteado muchas veces. «Lucía, tu madre, tenía dentro de ella una frialdad que no podía controlar. No sé si nació así o si la vida la hizo así, pero lo importante es que tú elijas siempre ser amable, incluso cuando otras personas no lo son contigo». ¿Cómo hizo la abuela? Exactamente como hizo la abuela. Pilar se había convertido en la narradora oficial de la familia. Todas las noches, después de cenar, Lucía se acurrucaba a su lado para escuchar historias, algunas sobre el pasado, otras inventadas al momento, pero todas cargadas de lecciones sobre bondad, valor y perseverancia. «Érase una vez», empezó Pilar una noche, una niña muy valiente que descubrió que las mayores victorias no vienen de la fuerza física, sino del valor de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. «¿Esa historia es sobre Mercedes?», preguntó Lucía. «Puede ser sobre Mercedes, puede ser sobre ti cuando crezcas, puede ser sobre cualquier persona que elige proteger a quien ama». La relación entre Alejandro y su madre se había profundizado de una forma que no existía antes de la crisis con Beatriz. Conversaban regularmente sobre decisiones importantes, sobre el futuro de Lucía, sobre planes para la empresa. Pilar había retomado su papel natural de consejera y matriarca, pero ahora con el reconocimiento explícito y el respeto que siempre mereció. «Mamá», le dijo Alejandro una noche, «a veces pienso que Beatriz, sin saberlo, nos dio un regalo». «¿Cómo es eso?». «Nos mostró lo importantes que somos los unos para los otros. Antes de ella, yo vivía en piloto automático. Ahora, cada día que os tengo a las dos, es consciente y agradecido». Mercedes observaba con frecuencia las interacciones familiares con una sonrisa discreta. Para ella, que venía de una familia desestructurada, la Casa de los Santos se convirtió en el ejemplo de cómo deberían ser las relaciones familiares, basadas en el respeto mutuo, la comunicación honesta y la protección incondicional de los más vulnerables. Lucía empezó a demostrar un interés precoz por el derecho. «Cuando crezca», anunció a los 8 años, «seré abogada como el licenciado que ayudó a papá, pero protegeré a abuelas y abuelos que estén siendo maltratados». Alejandro y Pilar intercambiaron miradas conmovidas. La niña había transformado el trauma de haber sido manipulada en la determinación de proteger a otros. «¿Y sabéis cuál será el nombre de mi despacho?», continuó Lucía. «Abogados de la silla cómoda». La inocencia de la niña al transformar el símbolo de sufrimiento de su abuela en un símbolo de protección conmovió profundamente a todos los adultos presentes. Los años pasaron en una rutina de felicidad genuina. Pilar mantenía su salud física y mental, participaba activamente en las decisiones familiares y seguía siendo la fuente de sabiduría y estabilidad emocional de la casa. Alejandro prosperó profesionalmente precisamente porque había encontrado el equilibrio personal. Lucía creció rodeada de amor, seguridad y ejemplos positivos de cómo tratar a los demás. Cuando Lucía cumplió 15 años, Pilar ya tenía 83. Seguía lúcida, seguía participando, pero físicamente estaba más frágil. Fue en esa época cuando tomó una decisión que sorprendió a la familia. «Quiero dar una gran fiesta», anunció, «para celebrar a nuestra familia y agradecer a todas las personas que nos ayudaron durante los años difíciles». La fiesta reunió a más de 100 personas, vecinos, amigos, colegas de Alejandro, profesores de Lucía e incluso algunos de los lectores del libro de Pilar que se habían convertido en corresponsales habituales. Mercedes fue homenajeada como la heroína silenciosa que salvó a una familia, recibiendo aplausos emocionados de todos los presentes. «Quiero que todos sepáis», dijo Pilar en su discurso aquella noche, «que la familia no es solo por lazos de sangre, es elegir amar, proteger
y cuidarnos los unos a los otros todos los días. Algunos de los que estáis aquí sois familia por sangre, otros por elección, pero todos sois igualmente preciosos. Lucía, ahora una adolescente elocuente, también habló en la fiesta. Mi abuela me enseñó que cuando las personas malas intentan destruir nuestra familia, la respuesta no es rendirse. La respuesta es amar aún más fuerte. Pilar vivió hasta los 85 años, siempre, rodeada de su familia que la amaba. Vio a Lucía graduarse en el instituto con honores, empezar la facultad de Derecho y convertirse en una joven compasiva y decidida. Conoció al primer novio serio de su nieta, un chico amable, al que aprobó de inmediato porque trataba a Lucía con un respeto genuino. Cuando Pilar finalmente partió, fue en su propia casa, en su propia cama, sosteniendo la mano de Alejandro y acompañada por Lucía. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por permitirme envejecer con dignidad». El funeral de Pilar fue una celebración de una vida extraordinaria. Cientos de personas asistieron, incluyendo desconocidos que habían sido inspirados por su libro. Mercedes, ahora una señora respetada, leyó un fragmento que se convirtió en epitafio. La verdadera fortaleza no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre que sea necesario, especialmente cuando alguien a quien amamos necesita que seamos fuertes. Años después, cuando Lucía se convirtió en una abogada de renombre especializada en derechos de los ancianos, mantenía el sillón de Pilar en su despacho. Los clientes preguntaban con frecuencia por aquella pieza aparentemente fuera de lugar en un entorno profesional moderno. «Este sillón», explicaba Lucía, «perteneció a mi abuela. Ella me enseñó que la comodidad no es un lujo, es dignidad básica, y que cuando le quitamos la comodidad a alguien, le estamos quitando su dignidad». Alejandro, ahora en los 60, mantenía las tradiciones que Pilar había establecido. Seguía cenando en familia, seguía contando historias, seguía tratando a Mercedes como a un miembro de la familia. Su empresa se había convertido en una de las más respetadas de Madrid, conocida no solo por su éxito financiero, sino por sus sólidos valores éticos. «Papá», dijo Lucía en una visita, ya graduada y trabajando en su propio despacho, «¿crees que mamá se arrepiente alguna vez de lo que hizo?» Alejandro pensó cuidadosamente antes de responder. «No lo sé, Lucía, pero sé que eso ya no importa. Lo que importa es que elegimos construir una vida basada en el amor y el respeto, y esa elección cambió no solo nuestras vidas, sino las vidas de todas las personas a las que llegamos». La historia de la familia Santos se convirtió en leyenda en el vecindario. Otras familias buscaban a Alejandro y a Mercedes pidiendo consejos sobre cómo identificar y lidiar con situaciones similares. La casa, que una vez fue escenario de una crueldad silenciosa, se convirtió en el símbolo de cómo el amor verdadero siempre encuentra un camino para vencer. Mercedes, incluso después de jubilarse, seguía visitando a la familia con regularidad. Para Lucía, era una segunda abuela. Para Alejandro, una hermana mayor. Para toda la familia, la prueba viviente de que el valor moral puede cambiar destinos. «Tía Mercedes», decía Lucía, siempre llamó a Mercedes tía. «Si no hubieras hablado aquel día...» «Pero hablé», respondía siempre Mercedes, «porque algunas cosas son demasiado importantes como para quedarse en silencio. Y la familia es una de esas cosas». El sillón de Pilar permaneció en la sala, ocupado ahora por Lucía cuando la visitaba, y después por los hijos de Lucía cuando vinieron al mundo. La silla rígida que un día simbolizó la crueldad había sido donada hacía mucho tiempo, sustituida por muebles cómodos donde todos podían sentarse con dignidad. Alejandro decía con frecuencia que la mayor lección que aprendió fue que la protección de la familia no es solo proveer financieramente, sino estar presente, estar atento y estar dispuesto a luchar contra cualquier amenaza al bienestar de los que amamos. Lucía creció para convertirse no solo en una abogada brillante, sino en una mujer que transformó su experiencia de dolor en su misión de vida. Su despacho se especializó en proteger a ancianos vulnerables y siempre atribuía su vocación a la abuela, que le enseñó que la dignidad no tiene edad.
La historia de la familia Santos demostró que cuando las personas buenas se unen contra la crueldad, cuando eligen la verdad sobre la conveniencia, cuando deciden proteger a los vulnerables, incluso con riesgo personal, el amor siempre encuentra un camino para vencer. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Pilar, Alejandro y Lucía haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con el valor de Pilar al luchar por la dignidad de su familia, con la determinación de Alejandro al proteger a quienes ama, y con la fuerza de Mercedes al elegir lo correcto incluso ante el riesgo, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más en esta historia. Todos los días traemos narrativas intensas como esta, que revelan el lado más verdadero del alma humana, mostrando que la verdadera fortaleza está en defender nuestros valores, en el valor de enfrentar la manipulación disfrazada de amor y en la sabiduría de reconocer que una familia unida puede superar cualquier adversidad. La historia de Pilar nos enseña que la edad no nos hace frágiles, nos hace expertos, y que a veces son las personas más mayores de la familia las que poseen la sabiduría y el valor necesarios para salvar a todos a su alrededor. Os esperamos en el próximo episodio, con una nueva narrativa que moverá vuestras emociones y os hará reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida, sobre la importancia de proteger a nuestros ancianos y sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra un camino para vencer a la crueldad.